invitas a subir a tu presencia. La puerta del cielo está fundada en la revelación de Cristo, llamada a conocerle en la intimidad de la oración y adoración, desafiada a formar verdaderos discípulos por medio de la Escritura y desarrollo del ministerio, a cultivar relaciones profundas unos con otros y enviada a alcanzar a otros por medio del Evangelio. Amén. Amén. Esa es nuestra declaración de propósito, podríamos llamarla así, o nuestra visión. Hay muchas formas o puede haber muchos tipos de desglose de nuestra visión, de nuestra misión, de nuestro propósito, pero creo que eso es lo que nos ha salido más concreto, está más definido, y yo quisiera que lo tuviéramos en nuestra Biblia o en nuestra libreta de apuntes, que sea algo que esté ahí listo para estarlo leyendo de tiempo en tiempo, porque la palabra dice que sin visión el pueblo se desenfrena, perece, el pueblo peca, el pueblo se desvía. Y si una iglesia pierde su visión, si una iglesia no entiende el por qué está aquí y el para qué está aquí, si no tenemos eso, hermanos, fácilmente podemos perderlo todo, fácilmente podemos solamente estar viniendo sin un propósito, sin una razón de vida, de existencia. Yo quiero que usted lo esté pensando, que usted lo esté memorizando, que usted lo tenga en su corazón. Básicamente estamos fundados en la revelación de Cristo. Lo más importante es la cruz, lo más importante es Cristo, lo más importante es lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es, la cruz es el centro de todo, amén. Cristo es el centro de todo, ese es el fundamento, es la roca de fundamento en nuestra vida, y somos llamados a conocerle en la intimidad de la oración y adoración. Y en este arranque de año vamos a estar repitiendo otra vez, salud, vamos a estar repitiendo estos pilares, ¿verdad? De nuestra declaración, estos pilares de nuestra doctrina, estos pilares de nuestro propósito, para caminar fuerte, para caminar firme. ¿Sabe algo que he estado aprendiendo y leyendo en estos últimos días? He estado estudiando material, ¿verdad?, de hombres de Dios para la edificación de la iglesia, y algo que una iglesia tiene que tener es coherencia, y la coherencia a veces es aburrida, porque a veces la coherencia tiene que ver con algo que ya conocemos, con cosas básicas, con cosas fundamentales, pero que necesitamos estar reafirmando vez tras vez. Y hoy quiero hablar de un tema que es coherente, un tema que es básico, que usted ya ha escuchado, y tal vez lo ha escuchado muchas veces, pero necesitamos escucharlo una vez más, porque es la razón de nuestra salvación. Y hoy quiero hablar acerca de la intimidad con Dios, hoy quiero hablar acerca de la comunión con Dios. El tema se llama íntima comunión, y básicamente voy a hablar de la oración, aunque no voy a mencionar mucho la oración, estoy hablando de la oración, ¿ok? Alguien va a decir, ¿cómo está eso? Ahorita lo va a entender. No voy a estar hablando mucho de orar, y voy a estar hablando de la oración sin mencionar mucho la palabra oración, pero porque la oración no es otra cosa más que íntima comunión con Dios. Eso es la oración. Cuando pensamos en oración, como tenemos un trasfondo católico, ¿verdad?, pensamos en oración como en rezar, como en un tiempo de repetir cosas y de estar todos juntos monótonamente hablando a alguien que no vemos y que no lo sentimos. Pero la oración no tiene que ver con solamente un ritual, no tiene nada más que ver con plegarias o rezos como lo concebíamos antes. Oración es íntima comunión, y es a lo que Dios nos ha llamado, amados. Alguien diga amén. Dios nos ha llamado a una íntima comunión. Yo te voy a invitar a que busques Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Y cuando lo tengas, di amén. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas.
Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Señor, bendice esta palabra que tú nos has dado, Señor, el día de hoy. Bendícela. Bendice nuestros corazones para asimilar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, en esta tarde, Señor. Bendice nuestros corazones, que nuestros corazones sean una esponja, Señor, que absorbe todo el manantial de aguas vivas que tú tienes para nosotros, Señor. Que nuestro corazón, Señor, sea un corazón hambriento y sediento de ti, Señor, y que se pueda quedar esto en nuestro corazón y que esta palabra genere cambios en cada uno de nosotros, a comenzar conmigo, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Enoc, séptimo desde Adán. Enoc es un personaje bien interesante porque no se nos habla mucho, pero lo que se nos habla de él es impresionante. Enoc, dice la palabra, que caminó en íntima comunión con Dios. Tenía 65 años cuando engendró a su hijo Matusalén. Enoc tiene un significado que viene de una raíz que significa adiestrado o disciplinado. De ahí viene la palabra Enoc en ese hebreo antiguo. Y su hijo Matusalén significa aquel que lanza el dardo, ¿verdad? Viene de dos palabras, una es lanzar y otra es lanza o dardo, ¿verdad? Pero significa lanzar el dardo. Y vemos que en ese tiempo se maneja la descendencia, ¿verdad? Una línea viene de un hombre maldecido que es Caín, viene toda una descendencia impía, y viene otra descendencia por medio de Set. Set fue el hijo que sucedió a Abel, quien había sido muerto por su hermano. Y Set tuvo un hijo llamado Enos, y dice la palabra que cuando Enos nació, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Más adelante vemos que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres y les nacieron los gigantes, ¿verdad? Y podemos ver que esto de que los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Muchos piensan que son ángeles, pero no eran ángeles. Está hablando de esta descendencia justa que viene a través de Set. Enoc viene de esta descendencia justa, esta descendencia que invoca el nombre de Dios, esta descendencia que busca a Dios. Hay otra descendencia que no busca a Dios y que busca solamente los placeres, busca solamente la autoprotección, busca generar su propio reino. De hecho, el primer pueblo que fue fundado por Caín fue la ciudad de Enoc, pero no es este Enoc, es otra ciudad. Y hay una generación que busca hacerse para sí misma diversión, entretenimiento, protección, provisión. Genera un cosmos, genera un ambiente, genera un cosmos, sí, que es el mundo, genera un sistema humano para sentirse bien, sentirse en paz. Pero hay otra descendencia, otro linaje que viene de Set, y este linaje es un linaje que invoca el nombre de Dios, que busca el rostro de Dios. Y Enoc es el séptimo en este linaje justo. Tiene un hijo llamado Matusalén. Cuando tiene 65 años, algo sucede en la vida de Enoc cuando nace Matusalén, y los nombres tienen significado. Cuando nace Matusalén, a esos 65 años, él le pone este nombre que significa lanzar el dardo. Y sabemos que pecado significa no acertar al blanco, ¿verdad? Es lo que significa la palabra hebrea de pecado. Significa errar al blanco. Bueno, Enoc está profetizando lo contrario a pecado. Está profetizando lanzar el dardo, buscar dar en el blanco. Y hermanos, papás y los que van a ser papás, debemos buscar dar en el blanco nosotros junto con nuestras familias. Dar en el blanco. Cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias. Él tiene un hijo llamado Matusalén. Lanzar el dardo. Y a partir de ahí, algo sucede cuando nace Matusalén, que dice la palabra que Enoc vivió en comunión, en íntima comunión con Dios 300 años más. 300 años más, 300 años. ¿Se imagina usted? 300 años caminando con Dios. En ese tiempo los hombres vivían 700, 800, 900 años. Vivían muchos años. Pero no comienza una caminata con Dios de 300 años.
Una de las personas que muchos piensan, cuando yo llegue al cielo quiero hablar con David, o quiero hablar con Samuel, pero una de las personas que tal vez no son muy pensadas en hablar con ellos es Enoc, porque no se dice mucho de Enoc, pero sabes, yo sí quisiera hablar y conocer qué fue lo que Enoc descubrió y conoció de parte de Dios después de 300 años de amistad íntima. 300 años de amistad íntima, comunión íntima con Dios. Comunión íntima con Dios, 300 años. Y dice que tuvo más hijos, más hijas, vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció Enoc. No lo encontraron, lo buscaron y no lo hallaron. ¿Se imaginan el impacto para la familia? Y Enoc, no, pues que salió a platicar con Dios, salió a orar y no lo encontraron por ningún lado. Y dice la palabra, porque Dios se lo llevó. Enoc fue llevado por Dios, fue arrebatado por Dios. Una amistad tan íntima, una amistad tan preciosa, que Dios le dijo, pues ¿para qué te quedas ya aquí? Ya vente conmigo. En esos 300 años de amistad profunda con el Señor, a Enoc le fue revelado algo que es importantísimo y que es el propósito y la meta de Dios para el hombre, y es la venida de Cristo Jesús, el segundo advenimiento. Enoc vio el segundo advenimiento en Judas 14:15, no lo busques. Judas 14:15 dice: Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Mientras caminaba Enoc con Dios, Dios le reveló al Cordero de Dios, Dios le reveló al Mesías, Dios le reveló la respuesta que Dios tenía para el hombre: enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Y no solamente vio la cruz, sino que vio la segunda venida del Mesías. Todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento tuvieron una revelación, la mayoría, de la primer venida. Algunos pocos vieron las dos venidas del Señor, como lo fue Ezequiel, como lo fue Isaías. Bueno, todos los profetas hablaron acerca de los tiempos del fin, pero hablando del Mesías, todos vieron la primer venida, pero Enoc vio aún la segunda venida del Señor. Fue tanta la intimidad con el Padre que él tuvo una revelación de Cristo. ¿Me está escuchando usted? Una revelación de Cristo y del juicio que venía. Hemos hablado del juez, hemos hablado del juicio, ¿verdad? Enoc entendía del juicio. Y dice, él viene con sus decenas, con sus incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Sabemos por la palabra, porque esta historia, ¿verdad?, de Enoc sucede antes del diluvio. Y sabemos que el diluvio que viene en el capítulo 6, empieza la situación en el capítulo 6, es porque la humanidad se pervirtió horriblemente. Y Enoc empezó a ver esa perversión. Enoc comenzó a ver cómo la gente se pervirtió rápidamente y cómo el continuo pensamiento de su corazón, el único pensamiento de su corazón era de continuo hacer el mal. Y yo me imagino que Enoc conoció el corazón de Dios, porque dice ahí en la palabra en Génesis capítulo 6 que le dolió a Dios en el corazón haber creado el hombre. La versión RV dice que se arrepintió Dios en su corazón, pero lo que significa es que se le partió el corazón a Dios de haber creado el hombre. Y yo me imagino que en esa relación de 300 años de íntima comunión con Dios, Enoc escuchó el corazón de Dios, un corazón de Dios partido por el pecado de la humanidad. Y aunque fue arrebatado Enoc, dejó un hijo que iba a dar en el blanco, Amén. Aleluya.
Íntima comunión es lo que el Padre desea, amados. Estoy hablando de una de las pilares de nuestra visión. Yo quiero que usted lo comprenda y viva en esto, que tú y yo vivamos en este año más intensamente esta verdad. Dios desea una íntima comunión con nosotros. Yo sé que muchas personas se esfuerzan y hacen cosas para Dios y se esfuerzan por vivir justamente en rectitud, pero lo más importante para Dios es que tú tengas una íntima comunión con Él, y eso se logra a través de la oración. La historia se trata de esto, y te voy a llevar rápidamente a través de la historia bíblica a entender esto. Vamos a Génesis capítulo 2, por favor, versículo 8. Génesis 2:8, vamos a leer el 8 y el 15. ¿Lo tienes? En Génesis 2:8 dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. ¿Qué plantó Dios? Un huerto. ¿En dónde? En Edén, en un lugar de placer, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. ¿Ahí puso a quién? Ahí puso al hombre. Sabemos que no andaban nada más como dos changuitos, Adán y Eva, en el huerto. Sabemos que ellos vivían, ¿verdad? Tal vez en un palacio, en un lugar hermoso, porque Dios es un Dios de palacios, lo hemos estudiado, es muy probable, ¿verdad? Pero el huerto era un lugar especial. De hecho, uno de mis sueños, no sé si se va a cumplir aquí en mis tiempos terrestres, ¿verdad? Pero sería tener una casa con un buen espacio, ¿verdad? De terreno, con árboles frutales. Me gustaría tener ¿me dejan hablar lo que me gustaría? ¿Cuál es el problema? Con manzanas, con naranjas, ¿verdad? Con guayabas, porque la guayaba que me tenía me la tumbaron mi mamá y mi esposa, que porque echaba muchas hojas. Guayabas y no sé, tener así varios árboles frutales y una pequeña piscina ahí para descansar. Y bueno, un huerto es un lugar, ¿verdad?, donde se plantan especias, donde se plantan árboles frutales, donde vas a disfrutar de la sombra en el calor del día. Vas a disfrutar de los cambios de colores durante el año, ¿verdad? Porque cambian de colores los huertos. Es algo que me gustaría a mí tener un día. No sé si lo voy a tener, pero en el cielo sí hay, ¿verdad? Ese lugar, y voy a tener ese lugar. Pero dice que Dios puso al hombre en este lugar. Y en el versículo 15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Se ocupara de él y lo custodiara. Yo sé que en la RV dice diferente y no hay problema, significa lo mismo, pero me gusta esta versión. Para que se ocupara de él. ¿Se ocupara de qué? Te voy a decir, lo vamos a ir analizando. Ese huerto era un lugar especial, no solamente para que el hombre lo disfrutara, sino era un lugar de encuentro. Era un lugar de encuentro. Cuando tú andabas atrás de la chaparrita, ¿te acuerdas de esos días? Cuando te gustó la chaparrita y invitaste a la hermana a salir. No la invitaste, no te quedaste de ver en la Miguel Alemán, ¿verdad que no? O ahí en la calle esta donde venden la fayuca, en los artículos robados. ¿Cómo se llama? Bien que saben, ¿verdad? No le invitaste a un lugar feo, ¿no? ¿Dónde te quedaste de ver? En el Parque Explora, en el museo ahí que está cerca de no sé dónde, en la Fuente de los Leones, en el Arco de la Calzada o en el Puente en algún lugar bonito, ¿no es así? Y te le llevaste a pasear a un lugar bonito. Bueno, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiaba. En el capítulo 3, versículo 8, acompáñame nuevamente. Génesis 3, versículo 8 y 9. Dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Podemos ver por esta escritura, queda muy claro que el Señor venía a visitarlos.
todos los días a este lugar. Dios no creó al hombre para olvidarse de él y después hablarle después de un mes, de 2 meses y visitarlo una vez al año. No, Dios tenía hijos que amaba. Dios estaba desarrollando una amistad con Adán y con Eva única, increíble, donde ellos platicaron. ¿Cuántas cosas platicaron? Yo no sé. Yo sé que esto no fue del día para la mañana, lo del pecado. Pasó tiempo. Es muy obvio que pasó tiempo en el cual Adán y Eva convivieron con el Señor. El pecado del capítulo 3 de Génesis no sucedió. Un día fueron creados, el otro día estaban pecando. No fue así. Dios no es injusto. Dios no pone a un bebé enfrente de una caja de alto voltaje para que se electrocute a lo loco. Pasó tiempo, tuvieron amistad. Era una costumbre de Dios bajar al huerto. Era la costumbre de Dios visitar a sus hijos y Adán fue quien gobernaba aquel lugar. Adán era quien labraba la tierra. ¿A cuántos les gusta la jardinería? ¿Verdad? Mira, ahí enfrente de mi casa era un pedazo de tierra horrible, seco, cochino. Tenemos un problema de perros en mi colonia, ¿verdad? Todos los vecinos tienen perros y los sueltan y dejan unos recuerditos bien bonitos ahí todos los días. Y parece campo minado. De hecho, cualquiera que salga de mi colonia a la guerra está listo, está capacitado para evitar minas terrestres, ¿verdad? Identificas luego algo distinto en el suelo ahí en mi colonia. Y en ese pedazo de tierra estaba horrible, estaba bien feo. Y un día mi mamá se puso el propósito de cambiar la cosa y empezó a invertirle en el jardín. Y dije, mamá, bueno, mi mamá está bien, ese pedazo feo de tierra, qué cosa horrible. Y empezó a meterle tiempo, empezó a meterle dinero, le construyó una cerca, compró plantas y las empezó a poner. Y los vecinos se pusieron furiosos porque estaba poniendo un jardín. Y yo le dije a los vecinos, se están peleando porque estamos poniendo un jardín. Estamos, ya fíjate, es que es mi madre, ¿verdad? Y un día una vecina me gritó desde su casa, ay, quiero hablar con usted, ¿por qué ponen esto aquí? Y bajé y le dije, a ver, no me grites, vamos a platicar. ¿Qué quieres? No. Dije, no me grite, a ver, vamos a platicar. ¿Cuál es el problema? Es que, ¿por qué están poniendo esta cerca? Porque estamos poniendo un jardín. ¿Pero para qué la cerca? Para que los perros no se suban, no se metan, estropeen todo lo que estamos haciendo y hagan de sus cosas. Es que, ¿a quién le pidieron permiso? ¿A quién se le tiene que pedir permiso para poner un jardín? Y se enojaron tanto que la mitad, porque es un lugar largo, la mitad de su casa no quería que le hicieran nada. Y la otra mitad nos dieron licencia de hacer el jardín, nos dieron a mi mamá y a mí, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Usted va a mi casa y hay una mitad del jardín que está hermosa, con pastito, flores bien bonitas, hierbitas, un árbol que da una flor bien bonita y 2 tipos de vegetación así. Está hermoso ese lugar. Y la otra mitad, una cochinada, una porquería. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Ok, ¿a quién le gusta cuidar un jardín? Porque es algo bello, es algo que embellece. Le da vista a nuestra fachada. Bueno, la mitad de la vista está bonita. Entonces cuando lleguen a mi casa, abran los ojos hacia la primera mitad y la segunda mitad lo cierran así para no ver. Y vamos a ver después en Cantares que era un lugar donde se siembran especias aromáticas. Especias aromáticas. Es un lugar de descanso, es un lugar de placer. Y dice la palabra que en el cambio del clima, en el momento de la brisa fresca, Dios venía y gritaba, Adán, ¿dónde estás? Mujeres, ¿se acuerdan qué pasaba cuando tu novia llegaba al barandal de tu casa y te echaba el chiflido aquel? Yo siempre chiflé así. Y mi esposa me confiesa que sentía como todo el estómago se le revolvía. Sentía como el corazón empezaba a latir, ¿verdad? Y salía bien emocionada. Una vez hasta salió con el suéter al revés, de tan emocionada. Y le dije, tienes el suéter al revés, nena. Cámbiate y regresa. ¿Verdad? Y me platica Tere que sentía bien bonito. También yo sentía bien bonito cuando la veía venir a lo lejos, ¿verdad? Toda chaparrita,
Estaba bonita. Y ahí venía y me veía y yo la veía y ella me veía y yo la veía. Y nos quedábamos viéndonos, ¿verdad? Era bien hermoso. Sigue siendo hermoso, pero ya la tengo todo el rato, todas las 24 horas. Pero en aquella época, cuando no podíamos estar 24 horas, ¿verdad? A veces llega mi hijo a la casa todo bien babosote. ¿Y de dónde vienes? Pues es que viene de ver a una muchacha por ahí, ¿verdad? Y todo loco. Ya se baña mi hijo. Se baña a diario, ya se arregla todos los días. Es impresionante lo que hace el amor. Bueno, yo chiflaba y Teresa le bien emocionada. Y no sé si se han dado cuenta que a veces cuando le hablamos a la persona amada, le hablamos cantando. Amor. ¿No? No lo dije por ti, lo digo por... ¿verdad? Amor. ¿Por qué cantamos? ¿Quién nos enseñó que tenemos que cantar? Fabi. No me dice Fabi, no me dice Fabi. Y yo, ¿qué? ¿Qué quiere? Yo imagino que el padre llegaba cantando Adán, Eva. Y Adán y Eva, ya llegó el Padre Celestial. Ya llegó nuestro Padre. Y el Padre llegaba en su gloria. En su gloria. Un día vamos a ver su gloria. Su hermosura, su belleza. Él es bello, Él es hermoso, Él es perfecto. ¿Han visto esos papás de Hollywood así impresionantes? Como su servilleta, ¿verdad? Que son guapos, varoniles, lindos, carismáticos. Ya llegó papá. Y el Padre llegaba con ellos. Y el huerto era un lugar de íntima comunión, donde el Padre hablaba palabras de eternidad, palabras de sabiduría. Todo el conocimiento que hay en el Padre se los transmitía a Adán y Eva. Adán y Eva no eran unos tontitos descerebrados que no sabían de nada. Adán y Eva fueron personas con conocimientos altísimos porque tenían una mente perfecta, en un ambiente perfecto, con un Padre perfecto enseñando. ¿Qué mejor maestro que el Padre Celestial que hizo todas las cosas? Y venía al huerto, era un lugar de comunión, era un lugar de plática. Y Adán preguntaba y Eva, porque se han dado cuenta que los niños en cuanto empiezan a crecer, lo primero que hacen es hacer un montón de preguntas. Todo lo quieren saber, todo quieren entender el porqué de todas las cosas. Y Adán y Eva preguntaban, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el Padre les explicaba todas las cosas en ese lugar. Y pasó mucho tiempo, fue un tiempo muy precioso. Vemos que en Génesis 2 Dios les dijo que todo era para su uso, tenían acceso a todo. Solamente había algo que no debían, un árbol del cual no debían de comer. Y era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba precisamente en el centro del jardín. Y les advirtió, el día que coman de él, ustedes van a morir. No coman de ese árbol. Y ellos obedecían esa palabra. Pero un día sabemos que la serpiente entra en acción. Satanás engaña a Eva. Eva sucumbe al engaño y también Adán cae en el engaño por seguir a Eva. Y comen ambos del árbol que estaba prohibido comer. Inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos, inmediatamente se sintieron sucios, sintieron miedo, sintieron vergüenza, sentimientos que no conocían. Y a veces, aún ya en Cristo, por abandonar el huerto, esos sentimientos vuelven. Sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, una sensación de orfandad, nuevamente quiere entrar en nuestro corazón. Esos sentimientos no habitaban en el huerto porque el Padre estaba con ellos. No había vergüenza porque ellos eran cubiertos de la gloria de Dios. No había culpa porque caminaban en una relación perfecta con el Padre. No había un sentimiento de abandono o de orfandad porque cada día el Padre los visitaría para estar con ellos en ese lugar de placer, en el Edén. Pero el día que son engañados, el día que
que cometen alta traición, porque déjeme recordarle que el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no fue un evento insignificante, no fue cualquier cosa, fue alta traición al corazón de Dios. Decidir someterse al consejo de la serpiente y abandonar el consejo del Padre. Decidir seguir el consejo de un ser caído en lugar de seguir el consejo de aquel Padre que cada día proveía de todas las cosas, sobre todo de amor y de gracia. Fue alta traición. Y cuando se sienten desnudos, lo primero que quieren hacer es coser hojas de higuera para tapar su desnudez. Y cuando escuchan esa voz del Padre, en lugar de generar un deseo de correr al encuentro, generan ellos miedo y se esconden del Señor. Se esconden del Señor. ¿Se esconden de qué? De la comunión. Se esconden de la intimidad. Y yo quiero que tú entiendas que la oración es lo contrario al pecado. El propósito del huerto era íntima comunión. El pecado rompió esa comunión y lo sigue haciendo si lo permitimos nuevamente. El pecado rompe la comunión con Dios. Yo sé que muchos pueden decir, hermano, está hablando de que cuando caemos en pecado perdemos la salvación. Mira, es un asunto bien polémico. Es muy difícil perder la salvación, pero sí se puede llegar a perder. Pero el problema es que si lo has perdido o no la salvación, si has llegado a ese punto o no, lo preocupante es que el pecado te va a alejar del Padre. Aunque no sea todavía una práctica, aunque no sea todavía una iniquidad que está arraigada todavía en tu corazón, pero si tú empiezas a jugar con el pecado rompe la comunión con Dios. O sea, cuando pecamos dejamos de orar. Porque quiero decirlo rápidamente, el huerto es la oración. Ese huerto es la oración, ese jardín es la oración. Y cuando pecamos, cuando hacemos caso de los deseos de la carne, de los deseos del mundo, del consejo de las tinieblas, el pecado rompe esa comunión y perdemos el deseo de orar. Perdemos el deseo de que el Padre venga al huerto a estar con nosotros. Nos escondemos de Él porque, sabes, el Señor nos sigue persiguiendo. El Señor sigue viniendo al huerto. Sigue viniendo al huerto. Sigue buscando a sus hijos. En Génesis 3 vemos que al final, versículo 25, 26, dice que Dios los expulsa. Y como ya se los he enseñado en otro momento, pero para los que no lo han escuchado y los que lo están escuchando por primera vez, el corazón del Padre se quedó quebrado, roto de ver que sus hijos habían tenido que ser expulsados. Porque Él es santo. Y aunque Él es todo un Dios lleno de amor, de compasión, de misericordia, de gracia, también Él es un Dios justo y santo y no puede cohabitar con el pecado. Y ellos fueron expulsados, y cuando los ve partir de ese jardín, cuando los ve partir de ese lugar hermoso de comunión, el corazón de Él se queda partido. El Padre se queda llorando, gimiendo por sus hijos. Y sabes, tú lo conoces bien, la profecía que el Padre dio antes de dar la condena. Lo primero que hace el Padre cuando pregunta a sus hijos cómo fue que se dieron cuenta que estaban desnudos y que el hombre le echa la culpa a la mujer a la serpiente. Dios ve a la serpiente y Él le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios da una promesa, y vamos a ver algo impresionante que tal vez no lo has visto. Y si lo has visto, gózate una vez más, porque la historia comienza en un huerto. Y ahí vemos en ese huerto la caída, pero la historia también se resuelve en un huerto. Se resuelve en un huerto con un segundo Adán. El último lugar en donde Jesús estuvo en comunión íntima con el Padre fue en un huerto.
Y vemos por Juan capítulo 18 que Judas sabía dónde estaban porque era un lugar que Jesús visitaba seguido. Era su lugar preferido de oración. Era uno de sus lugares preferidos para buscar al Padre y tener esa comunión íntima para la cual el hombre había sido creado. Vamos a Mateo capítulo 26. Esa historia de Mateo 26 la encontramos en Lucas 22 y también en Juan capítulo 18. Está en todos los evangelios, pero vamos a leer lo que dice aquí en Mateo 26, 36 al 39. Dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy ahí, ¿a qué? Traducido, a tener comunión con mi Padre. Amén. Jesús, cuando Él decía voy a orar, no era a dar una letanía, a dar un rezo ahí y hablar a alguien intangible. No, Él iba literalmente a encontrarse con el Padre cada vez que oraba. ¿Alguien dice amén? Siéntese aquí mientras voy allí para orar. Y dicho sea de paso, es importante que nos juntemos a orar. Amén. Amén. Es bien bonito cuando vienen aquí en las mañanas a orar y cuando venimos los jueves a orar. Es precioso, pero vemos aquí que Jesús les dice: hey, quiero estar aparte. Quédense aquí mientras voy allí. Porque sabes, hay un momento de oración personal. Hay un momento de oración que tiene que ser íntimo, donde nadie te debe de escuchar. Solamente el Padre. Alguien diga amén. Si te conformas con la oración por los alimentos, estás mal. Si te conformas con la oración de los jueves o de las mañanas, no estamos tan bien que digamos. Qué bueno que vienes, pero podemos ir más profundo. Amén. Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a ¿qué? A afligirse y a angustiarse. Comenzó a afligirse y a angustiarse. Es interesante, en todo el ministerio de Jesús yo no lo veo afligido y angustiado. Lee todos los evangelios, no hay un momento en el cual Él se aflija o se angustia. Hay un momento donde tuvo compasión, pero afligirse, angustiarse, no. Pero ese es el momento donde Él se aflige y se angustia y les dijo: mi alma, me gusta cómo lo traduce la NTV, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. ¿Alguien ha sentido una nube de muerte sobre su vida en algún momento? ¿Alguien ha sentido ese peso de muerte? Yo sí. Ese sentimiento de muerte, esa angustia de muerte. Jesús fue tomado en ese momento por un sentimiento horrible. Él sentía su alma destrozada por la tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Les pidió ayuda, velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, Abba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. El evangelio de Marcos, cuando habla de este asunto, dice que Jesús fue 3 veces a orar. Fue 3 veces, estuvo con ellos, pero se fue a orar y les dijo: velen conmigo, regresa y velen conmigo, y se quedan dormidos y velen conmigo. Y dice que los ojos estaban cargados de sueño por causa de la tristeza. Esa tristeza, ese sentimiento de muerte sobrecogió no solamente a Jesús, sino también a los discípulos. Ellos no supieron cómo decodificar ese sentimiento, no se explicaban qué estaban sintiendo, pero lo que uno a veces hace en medio del estrés es dormir, ¿no es así? Yo soy uno de los más expertos en eso. Cuando estoy frustrado, que estoy bien enojado, bien enchilado, que no encuentro la respuesta, me voy a dormir. Y los discípulos así se quedaron dormiditos, calientitos, tranquilitos, mientras Jesús estaba en agonía. La palabra dice en otro de los evangelios que era tanta la agonía que Jesús comenzó a sudar
gotas gruesas como de sangre. Jesús estaba teniendo un colapso en sus emociones, en sus sentimientos, su sentido natural de autoprotección. Estaba despierto, se había activado su sentir físico de autopreservación. Y él va al Padre y le dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. No sé cómo, tal vez por las profecías que él conocía acerca del padecimiento del Mesías, del Cristo, porque vemos después que en Lucas capítulo 22 le dice a Cleofas acerca de lo que estaba profetizado que el Cristo había de padecer, o tal vez por una revelación del Padre en sus momentos de oración. Jesús sabía que iba a ser expuesto no solamente a la más horrible de las torturas de la época, la tortura romana, que dicho sea de paso, los romanos eran expertos en hacer sufrir a los enemigos del Estado al punto de que los podían mantener sufriendo más tiempo y no matarlos, y hacerlos sufrir por mucho tiempo sin que murieran, porque el cuerpo llega a un punto donde colapsa y se infarta, se muere de tanta martirio, de tanto sufrimiento. Los romanos sabían cómo hacerlos infligir dolor sin que el cuerpo desistiera. Y Jesús sabía que se iba a enfrentar al martirio romano, pero sobre todo Jesús sabía que a lo que se iba a enfrentar era a la separación de su comunión con el Padre, porque iba a adquirir el pecado del mundo. Desde que él había nacido, había estado en la presencia de ángeles. A los 12 años él sabía que estaba en la casa de su padre. A los 30 años había visto el cielo abierto y había escuchado la voz de su padre diciendo: tú eres mi campeón, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Durante 3 años y medio sintió al Espíritu Santo guiándolo y empoderándolo para expulsar demonios, resucitar muertos, sanar leprosos, hacer milagros impresionantes, desafiar las leyes de la naturaleza caminando sobre el agua, multiplicando la comida y los alimentos. Pero en este momento él sabe que se va a enfrentar a esa separación. Él había estado unido a su Padre desde una eternidad atrás. Sencillamente había estado unido a su Padre por una eternidad. Pero por amor al Padre y por amor a un mundo perdido, él se iba a enfrentar a la separación de su Padre. Obviamente el martirio estaba generando en él temor, miedo, pero la tristeza venía de saber que su Padre lo iba a rechazar por el pecado que él iba a tomar. Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Y curiosamente era un huerto de olivos. Los olivos son la planta, ¿verdad?, que genera la aceituna, de la cual se extrae el aceite. Y es interesante para mí este cuadro, porque hay una enseñanza detrás de ella, porque en el huerto también es donde Dios espera recibir un fruto. La oración es ese huerto, y la oración es un lugar especial de comunión íntima con Dios, donde Dios está buscando recibir de nosotros un fruto, extraer de nosotros un aceite. Dios había puesto a Adán en un huerto para que lo custodiara, para que lo guardara, y Adán no lo pudo hacer. Ese huerto fue descuidado. Vemos en la palabra que lo contrario a la bendición, ¿verdad?, de los árboles frutales y de la cosecha son ortigas y espinos. Adán y Eva, el hombre no pudo custodiar el huerto de Edén, pero Jesús custodió su huerto. Gloria a Dios.
Porque así como de las aceitunas se obtiene el aceite a base de presión, de triturar, de aplastar, de destruir. Así Jesús estuvo dispuesto a ser destruido, a ser destrozado. Él dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Él fue destrozado en el Getsemaní por obedecer la voluntad de su Padre. Adán tenía que custodiar ese huerto. No comas de este árbol. Era la custodia. Era lo que tenía que hacer, guardar, de no comer. Y Jesús lo que tuvo que hacer era estar en ese lugar y renunciar a sí mismo, renunciar a su vida, abrazar la muerte, abrazar la prensa de las aceitunas, permitir que a través de su abnegada obediencia el Padre obtuviera el fruto, que era una vida en sacrificio. La palabra nos dice que Dios envió un ángel a fortalecer a Jesús. Los discípulos no pudieron apoyarlo porque no hay hombre que pueda ayudar en el sacrificio redentor del Mesías. Un ángel vino y le apoyó. 3 veces oró. Y la palabra dice en Hebreos que él fue oído por causa de su oración reverente, pero hizo la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. La oración es ese huerto. Y la oración es ese lugar donde nos encontramos con la voluntad del Padre. La oración no es un lugar donde vas a dar un soliloquio, donde vas a hablar a lo loco tú. La oración es un lugar donde el Padre te revela su voluntad y muchas veces va a ser una prensa de aceitunas. Va a ser un lugar de destrucción, destrucción de la carne, destrucción de una mentalidad caída que tiene que ser renovada. Muchas veces en la oración no va a ser un lugar donde vas a escuchar el sí a tus sueños, el sí a tus deseos, el sí a tus planes. Vas a escuchar muchos nos. Vas a escuchar de Dios: ese sueño no viene de mí, ese sueño te va a desviar. Esa bendición que buscas no es mi bendición. Ese plan que tú tienes no es mi plan. A veces pensamos que la oración es un lugar donde vamos a exponerle a Dios nuestros planes y metas y sueños para que Él los bendiga. Pero muchas veces el lugar de oración es el lugar donde le vamos a poner a Dios nuestra vida para que Él la destruya. Pero es un lugar donde hay vida. En Cantares capítulo 4, escúchalo, no lo busques. Capítulo 4, versículo 9 dice: es la voz de Cristo Jesús. Él ya custodió el huerto. Y ahora el novio le dice a la iglesia, le dice a la novia: custodia tu huerto, cuida tu huerto, trabaja tu jardín. Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como rehén, con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Jesús le dice a la novia: tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. Tus muslos resguardan un paraíso de granadas
con especias exóticas, a leña con nardo, nardo con azafrán, cálamo aromático y canela, con toda clase de árboles de incienso, mirra y aloes y todas las demás especias deliciosas. Tú eres una fuente en el jardín, un manantial de agua fresca que fluye en las montañas del Líbano. El Padre quiere que custodiemos el huerto, que nuestro huerto, que nuestro jardín sea trabajado para que Él pueda oler sus especias, beber de su agua, beber de sus hijos, una vida de abnegada obediencia y de un amor profundo. Y la respuesta de la novia en este mismo capítulo, en el versículo 16, al escuchar la novia a Jesús decir: tú eres mi jardín privado, la novia dice: despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saborea de tus mejores frutos. Ven a tu jardín, ven a tu jardín, ven a tu jardín, ponte de pie. Ven a tu jardín. Viento del sur, viento del norte, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia. Oh Padre, que tú puedas percibir, Señor, una fragancia, Señor, saliendo de nuestro jardín hacia ti. Que tú puedas estar siendo invitado a nuestro jardín para que saborees de los mejores frutos en nuestra vida. Señor, queremos cuidar este jardín. Señor, este año queremos cuidar nuestro jardín, cuidar nuestro huerto, estar dispuestos a ser triturados por tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que tú puedas extraer, Señor, de este olivo tu aceite que tanto deseas. Que tú puedas extraer de nuestras vidas, Señor, ese amor, esa agua, esos manantiales de aguas vivas, Señor, que tú quieres beber. Ahí donde está, dígale al Señor: Padre, yo quiero estar en mi jardín esperando tu venida, esperando tu visita, día tras día, día tras día, día tras día, Señor. Que tú puedas llegar, venir a encontrar un huerto, Señor, trabajado, arreglado, cuidado, bello, hermoso. Vidas, Señor, que te aman, vidas, Señor, que están enamoradas de ti. Una novia preparada, una novia enamorada que tiembla a tu voz, Señor, que se estremece a tu voz. Una iglesia, Señor, enamorada. Una iglesia enamorada. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz. Aquí está mi vida, Señor. Yo no quiero, Señor, solamente orar como un concepto. Yo quiero tener íntima comunión. Quiero tener íntima comunión. Quiero conocer tu corazón y que tú conozcas el mío, Señor. Escuchar tus palabras y que tú escuches las mías, Señor. Sentir tus caricias y que tú sientas las mías, Padre. Oh, Señor, tú custodiaste ese jardín para que yo volviera a entrar en él. Tú cuidaste de ese jardín para que yo volviera a entrar en ese jardín, a estar contigo. Oh Dios,
Haz un compromiso en este momento con el Señor. Y dile al Señor ahí, si tú estás decidiendo, dile al Señor: este año, Señor, voy a cuidar mi jardín, voy a cuidar mi huerto. Vas a encontrar especias aromáticas, vas a encontrar manantiales de aguas, vas a comer del fruto, Señor, de esos árboles que yo voy a estar regando, cuidando, podando. Mi vida, Señor, mi vida, Señor, la voy a estar cuidando de que sea una vida totalmente preparada para ti. Tú vas a encontrar, Señor, una novia enamorada. Tú vas a encontrar una novia apasionada. Señor, yo te voy a secuestrar con mi mirada. Te voy a secuestrar con mi amor. Te voy a secuestrar. Mis palabras para ti van a ser como el vino, como el perfume, como la dulce miel. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas. Nuestra visión es que esta congregación está basada, fundada en la revelación de Cristo. Señor, oramos que tú te reveles cada día a nosotros en ese jardín, que tú te estés revelando a tu iglesia vez tras vez, nuevamente, Señor. Nuevamente revélate a nuestra vida. Revela que tú no eres, Señor, cualquier Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres precioso, tú eres hermoso, tú eres eterno, tú eres glorioso. Tu belleza no tiene par, no tiene igual. Revélate, Señor, en este año más profundamente, más extensamente. Señor, revela tu corazón a nuestras vidas y que tu iglesia sea tomada, sea arrebatada como lo fue la de Enoc, arrebatada a los lugares celestiales en Cristo, arrebatada a los lugares celestiales, Señor. Que nuestros ojos, Señor, se eleven, Señor, sobre la esfera natural y podamos, Señor, tener una vida de eternidad. Que nos podamos conectar con el cielo, Señor, en nuestra vida, en este tiempo. Que tu reino venga, que tu reino se establezca, que se haga tu voluntad en nuestras vidas como se hace en los cielos. Que seamos una iglesia que camina en lugares celestiales, una iglesia que tiene visión de eternidad, pensamientos de eternidad, una vida, Señor, alineada a la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor, vuelve a poner fuego en nuestros corazones. Vuelve, Señor, a poner una llama en nuestros corazones, una llama por ti, una llama que nuestros corazones vuelvan a quemar por ti. Que volvamos a estar enamorándonos de ti, Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Mesías, de nuestro Jesús, de nuestro Salvador. Padre, que en esta vida te podamos llamar realmente Señor, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas. Que podamos vivir vidas dignas del reino. Oh Dios, derrama fuego en nuestro corazón. Enamóranos nuevamente. Si lo hemos perdido, te pedimos que tú, Señor, nos lo vuelvas a dar, Señor, ese amor, esa pasión por estar aguardando en el jardín, esperando la visita, esperando el encuentro del amado de nuestro corazón. Despierta, viento del norte. Levántate, viento del sur. Soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío. Saborea sus mejores frutos. Repite conmigo: ven a tu jardín, amado mío. Saborea sus mejores frutos. Dilo conmigo: ven a tu jardín, amado mío. Saborea sus mejores frutos. Ven a tu jardín, amado mío. Saborea sus mejores frutos. Ven a tu jardín, Jesús. Saborea sus mejores frutos. Ven a tu jardín, Padre amado. Saborea sus mejores frutos. Ven a tu jardín. Ven a tu jardín y saborea de sus mejores frutos.
ven a tu jardín, ven a tu jardín, ven, ven, ven a mi vida, secuestra mi corazón, oh, secuestra mi corazón, arrebata mi vida. Queremos caminar contigo. Queremos conocerte en intimidad. Queremos conocerte, Señor. Oh, no abras tus ojos. Sigue hablando con el Señor. Sigue hablando con Él. Sigue hablando con Él. Ven, ven, ven. Jesús, arrebátanos. Arrebátanos. Secuéstranos. Secuéstranos. Aleluya. Más, queremos más de ti. Oh, más de ti. Oh, Señor, enséñanos a preparar nuestro jardín. Enséñanos a labrar nuestro huerto. Enséñanos a trabajar en ese lugar que tú nos has puesto. Que podamos, Señor, cultivar una amistad, Señor, profunda contigo, Señor. Una amistad real. Y, Señor, que en este lugar de oración, en este lugar, en este huerto de oración, en este jardín de intimidad, Señor, tu voluntad sea revelada a nuestras vidas. Lo que tú quieres de nosotros. Lo que tú quieres de nosotros. Lo que tú quieres recibir. Oh, Señor, estamos dispuestos, Padre. Estamos dispuestos. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Vamos a celebrar la cena del Señor.